Perlas del libro de Éxodo. Dios promulga personalmente los 10 mandamientos. El pueblo escucha de boca de Dios cada uno de los mandamientos. Fue tan vital esta promulgación que no dejó a que lo hiciera Moisés. Posteriormente veremos que estas mismas leyes serían escritas por Dios mismo en 2 tablas de piedra. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permites ingresar al capítulo 20 de Éxodo. Oh Dios, danos entendimiento, danos sabiduría para entender, Señor, cada uno de los mandamientos que nos dejaste, para entender su importancia, para entender qué papel jugará tus leyes en el tiempo del fin. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. En el capítulo 19 hemos visto toda la preparación que Moisés hace por indicación de Dios para el encuentro de Dios con su pueblo. El pueblo tenía que lavar sus ropas, que estar expedito, santificarse, poner todo en orden. Y se había establecido el área hasta donde ellos podían ir. Nadie más podía traspasar ese punto divisorio entre lo que es santo porque Dios está allí y donde puede estar el pueblo, lo que posteriormente se conocería en el santuario como el atrio. Recuerden, hemos de escudriñar las escrituras y también animemos a los demás a escudriñar las escrituras. Tenemos que hacer 2 cosas nosotros cada día: prepararnos para el encuentro con Cristo, pero también preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Solos no vamos a presentarnos ante el Señor, sino como su cuerpo. Ingresemos al estudio del capítulo 20 de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy. Aquí está el gran yo soy, presentándose ante el pueblo, dándoles a conocer quién es Él. El escenario estaba listo para la proclamación de la ley moral que siempre, de allí en adelante, ha permanecido como la norma fundamental de conducta para incontables millones de personas. Yo soy Jehová tu Dios. Y les dice además que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya no eres más esclavo, ya no eres más un pueblo sometido, eres un pueblo libre. Y entonces ahora sí Dios les va a decir cómo deben de vivir. Los 10 mandamientos o las 10 palabras son principios fundamentales. Entendamos esto así. Son principios de vida, principios fundamentales para la vida y ética del Antiguo Testamento y forman la base para la legislación de Israel después de la Pascua. El Decálogo constituye el segundo de los 2 fundamentos del libro de Éxodo. Y estos 10 mandamientos se repiten en Éxodo 5, 6 al 21 con unas pocas variaciones. Estos 10 mandamientos se mantienen vigentes hasta nuestros días. Como ya hemos visto en nuestro estudio de las cartas de Pablo, cuando habla acerca de ¿qué leyes son las que ya no están vigentes? Se refiere siempre a las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque ellos tenían un propósito: servir de símbolo, tipo para el ministerio de Cristo. Pero las leyes morales son eternas.
Quienes sostienen que las leyes de Dios ya no existen, en el fondo no dicen que ya no existen los 10 mandamientos, simplemente dicen el cuarto no existe. Cuando les preguntas, entonces ya podemos robar, podemos mentir, podemos adulterar. No, no, no. Allí no están de acuerdo. Y allí entramos a un tema muy delicado. Y es que el cuarto mandamiento es el único mandamiento que tiene que ver con la adoración. Dios sacó a Israel de servidumbre y ahora debía indicarles cómo deben de vivir. Esa perla hay que tenerlo claro. Dios nos acepta como somos. Acepta al ladrón, al drogadicto, al adúltero, al mentiroso, a todos. Nos acepta como somos. Pero una vez que nosotros vamos a Él, Él nos enseña cómo debemos vivir. Y hemos de vivir de acuerdo al estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y es eso lo que hizo con Israel y es lo que hace con cada persona. ¿Cómo debía vivir esta nación santa? Este linaje escogido, este reino de sacerdotes, el pueblo elegido necesitaba una constitución y el Señor se la dio en la forma del decálogo. El capítulo describe además el temor del pueblo ante la presencia y la revelación de Jehová, como lo vamos a ver después de que Dios termina de hablar, el pueblo termina como aterrorizado. Cada vez que sonaba la voz de Dios, temblaba el monte y ellos también. Este capítulo también nos introduce a las demás leyes que tienen que ver con el pacto. Los 10 mandamientos tratan dos temas: la relación correcta entre el pueblo y Jehová, los primeros 4 mandamientos, y la relación buena entre los miembros de la comunidad, las relaciones interpersonales. A pesar de que algunos consideran que la división incluye 5 reglas para cada lado, los 4 primeros tienen que ver en esa relación del pueblo con Dios, de nosotros con nuestro Dios, y los 6 últimos de las relaciones entre nosotros. La constitución moral de Israel es positiva en su expresión y en su empuje. Hay muchos que dicen, bueno, los 10 mandamientos son todo. No, 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 es negativo. Miren, estos 10 mandamientos se expresan de dos maneras: por el uso de 3 verbos positivos y por el empleo de las formas negativas. Esos 3 verbos positivos, ¿cuáles son? Yo soy, como vemos aquí en el versículo 2, yo soy. En el versículo 8, cuando introduce el cuarto mandamiento, acuérdate. Y en el 12, honra a tu padre y a tu madre. Los verbos positivos. Estos introducen 3 principios positivos. Una vez más, la relación correcta con Dios. Los 3 primeros mandamientos. El cuarto mandamiento es la manera correcta de adorar a Dios. ¿Cuándo adorar? ¿Cómo adorar? El cuarto mandamiento tiene que ver con la manera correcta de adorar a Dios. Es un recordatorio, es un monumento a la creación, pero sobre todo tiene que ver con adoración. Y nunca perdamos de vista ello. Y la tercera parte, como volvemos a reiterar, la manera correcta de vivir en la comunidad del pacto. Las expresiones negativas, que a muchos no les gusta, miren, lo que en el fondo estas expresiones de no, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no. Es bueno que esté en ese planteado de esa manera. ¿Por qué? Porque una prohibición
nos veda la acción en un área solamente, dejando otras áreas sin restricciones. O sea, se nos prohíbe solamente ese punto, pero todo lo demás lo podemos hacer. Mientras que si se nos da en forma positiva, se nos permite solo eso y todo lo demás no está permitido. ¿Me dejo entender? Cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses, pero tú tienes todo el campo de acción para seguir explorando, ¿no? Un mandamiento positivo es más inclusivo, solo te permite hacer eso y todo lo demás no puedes hacer. Un mandamiento positivo no te permite contemplar experiencias fuera de la cultura o tecnología de aquel momento. Por eso es muy sabio de parte de Dios de haberlo planteado desde ese punto. No específico, no tendrás dioses ajenos. En la China, en la India, en los países del África, en los países de Europa, de Asia, de todos los países de América, no tendrás dioses ajenos. ¿Se dan cuenta que esto no tiene que ver nada con cultura? En todas las culturas, este es un principio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Volvamos al primero. Acá hay un principio. Dios es único. Hay un solo Dios. Todos los demás son ídolos. Hay un solo Dios. Y no solamente cuando se dice no tendrás dioses ajenos, tiene que ver con qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. Y además Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que nuestro tesoro se convierte en nuestro Dios. ¿Es Dios tu tesoro? Recuerden que para Dios nosotros somos su tesoro especial. Somos lo más importante. Éxodo 19. Y ustedes serán un tesoro especial. El segundo mandamiento tiene que ver con el hacer imágenes, ídolos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ningún tipo de objeto de adoración, ningún tipo de imagen, ya sea que esté en el cielo, que esté en la tierra o debajo de las aguas. Ninguno. Hay países que adoran a los animales, hay países que adoran a los árboles, hay países que adoran, o en algunas culturas, la naturaleza. Y Dios es claro, no te harás imagen de ninguna semejanza. Escuché una vez a un predicador que decía, pero dentro del templo que levantó Moisés había imágenes. Sí, es cierto, pero esas imágenes no eran objeto de adoración, no eran objeto de veneración, como algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica sus líderes dicen, nosotros no adoramos, solamente veneramos. Pero esa veneración, si usted le presta atención, es mucho más que una adoración. Se postran, le ofrecen presentes, le encienden velas, le hacen pedidos. En la práctica, lo que ellos llaman veneración se ha convertido en una adoración completa, total. Recordemos que los 10 mandamientos son leyes que contrarrestan la tendencia del ser humano hacia un comportamiento egoísta
y ponen frenos sobre el comportamiento antisocial. Las reglas éticas sirven de guía para el individuo y de protección para la comunidad contra abusos particulares. Favorecen el bienestar del pueblo sobre la libertad del individuo. Principios de vida. Ningún tipo de imagen. No te inclinarás, ni las honrarás. Los que veneran se inclinan, las honran. Y aquí algo más dice, que visito la maldad hasta la tercera, cuarta generación. Miren, muchos dicen que si mi papá pecó, entonces yo voy a pagar las consecuencias. El libro de Ezequiel deja claro que nadie va a pagar por los pecados de sus padres, ni los hijos pagarán por los pecados de sus padres, ni los padres pagarán por los pecados de sus hijos. Cada uno va a responder por sus propios pecados. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Cuando habla de la segunda, tercera, cuarta generación, hay ciertas consecuencias que van cayendo sobre las generaciones, pero no estamos hablando de que yo cargo el pecado de mis padres o que mis hijos carguen mis pecados. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta frase vamos a escuchar y leer repetidas veces. Miren lo que dice. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice que si yo entrego mi vida para ser sacrificado, si yo entrego todos mis bienes, pero no hay amor, de nada vale. Y aquí se está diciendo lo mismo. Si yo no amo, de nada vale que guarde los mandamientos. Primero tengo que aprender a amar. Por eso en su primera carta, el apóstol Juan nos habla mucho acerca de la relación entre el amor y los mandamientos. Se repite y se repite. Las leyes no salvan. Por guardar las leyes no te vas a salvar. Nosotros guardamos las leyes porque primero hemos aprendido a amar a Dios. Así de claro. Para los fieles de Israel, la ley era una bendición. Por ejemplo, Job 1, ¿no? Gálatas 3:19, Romanos 3:19-20, Romanos 5, Romanos 7:7, Romanos 5:20. Jesús dijo en Mateo 5:17, hablando de estas leyes, no piensen que he venido para anularlo, he venido para cumplirlo. ¿Por qué? Porque los mandamientos tienen que ver con el amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué Dios entregó sus leyes? Por amor a ese pueblo. Quería que ese pueblo viva de una forma que su estilo de vida sea vida en abundancia. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo que comúnmente se dice no jurar. Hay personas que para darle credibilidad a sus promesas, a sus palabras, a sus compromisos, dicen, te lo juro por Dios. Pero Dios es claro, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso quiere decir que sí podríamos tomar, y como vemos nosotros a lo largo de la Biblia, situaciones en las cuales se toma el nombre de Dios, pero no para que me ayuden a que la gente me crea a mí,
sino porque yo tengo un compromiso serio con esa palabra que estoy dando. Hablamos mucho acerca del valor de las palabras. Si nosotros le damos valor a nuestras palabras y las personas que nos conocen saben que pueden creer en nuestras palabras, no vamos a tener necesidad de tomar el nombre de Dios para que nos crean, porque estaremos viviendo el Evangelio. No jurar, ¿no? Y ahora entramos al cuarto mandamiento. Siempre me pregunto, ¿por qué los así llamados cristianos odian tanto el cuarto mandamiento? ¿Por qué lo odian? Muchos dicen que bueno, porque el cuarto mandamiento solo era para los israelitas. ¿Eso es cierto? Venimos estudiando Génesis 1, Génesis 2 y así, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y vemos nosotros que en el sexto día se terminó de crear todo, Génesis 1. Pero a Dios se le ocurrió crear un día más. A Dios se le ocurrió bendecir a ese día. A Dios se le ocurrió santificar a ese día. A Dios se le ocurrió reposar en ese día. El sábado o el cuarto mandamiento no tiene ninguna dependencia de la existencia de Israel. Existe antes que el pecado existiera. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué creen ustedes que se odia tanto al sábado? Y aquí la reflexión. Estoy seguro que hay un buen número, una gran cantidad, un buen sector de los que niegan la validez del sábado, que lo hacen porque escucharon a sus líderes, a sus predicadores. Pero también estamos seguros que hay muchos que entienden el mensaje, pero por algún interés particular siguen enseñando que el sábado era para los judíos y por lo tanto ya no tiene razón de ser. ¿Qué es lo que dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por medio del maná, Dios empezó a enseñarles a ver que el sábado, el séptimo día, era un día diferente. De domingo a jueves solo debían recoger una porción de maná. Si recogían más y guardaban, se echaba a perder. El día viernes debían recoger doble porción porque el día sábado no caía maná. Y lo que se guardaba para el sábado no se echaba a perder. No criaba gusanos. ¿A quién se le ocurrió eso? A Dios. ¿Mm? A Dios se le ocurrió eso. Entonces, muchos luchan contra el sábado porque dicen, Pablo dice. Presten atención a lo siguiente. Y si gustan, vuelvan a buscar los videos que ya hemos publicado, capítulo a capítulo, versículo a versículo, de los estudios de las cartas de Pablo. Se debe hacer una distinción entre la ley, el decálogo, y las tradiciones orales de los rabinos derivados de la ley. En la época de Jesús, los fariseos habían dejado de lado los principios de la ley y habían reemplazado, habían instituido un sistema legal detallado y complicado de cómo cumplir con todas las categorías identificadas por ellos. Por eso Jesús les dice en Marcos 7, 5 al 8. Ustedes han dejado las leyes de Dios para reemplazarlos por sus tradiciones. A Jesús le preguntaron,
¿Por qué sus discípulos no andaban de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comían pan con las manos impuras? Jesús le respondió que ellos, los que hacían la pregunta, habían dejado los mandamientos de Dios y la habían reemplazado y se habían aferrado a la tradición de los hombres. Jesús no asignaba igual validez a la tradición oral de los rabinos que a la ley moral, que a la Torá del Antiguo Testamento. Estaba dispuesto a hacer a un lado una ley particular en obediencia a una ley superior. Por eso es que leemos Mateo 5, versículo 17 en adelante. ¿Cómo es que Jesús pone en alto las leyes de Dios? Y esa es la lucha de Pablo, y sobre eso es lo que Pablo escribe mucho. Pero ya hay quienes lo han generalizado para todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué odian el sábado? Porque tiene que ver con adoración, porque aquí nos encontramos nosotros en medio del gran conflicto. Satanás está interesado en que el sábado sea desvirtuado, sea anulado, porque tiene que ver con adoración. ¿Cuándo adorar? ¿Cómo adorar? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí vale otra reflexión. A muchos adventistas del séptimo día les gusta repetir, acuérdate del día de reposo. Pero hay un buen número que no les gusta el versículo 9. Porque este versículo 9 nos habla con claridad. 6 días trabajarás. Y hay un buen sector que solo trabaja 5 días. Nos gusta reposar en sábado, pero también nos gusta reposar en domingo. Denostamos a los que guardan el domingo, pero qué bien nos sentimos con el domingo. Y aquí la reflexión todavía puede ser más honda. Pregúntese usted. Hay muchos feriados en honor a los santos, en honor a los ídolos. Y bien que lo disfrutamos. Reflexionemos en ello. ¿Está bien eso? Entonces aquí nos encontramos con la parte del cuarto mandamiento que a un sector no le parece. Cuando se les pide hacer alguna actividad domingo, dicen domingo, no, es un día de familia. Día de familia. Ese es un principio, un concepto utilizado mucho por la Iglesia Católica. Es el día de familia. El domingo es el primer día de labores, es el primer día de trabajo. Pero a la gran mayoría nos gusta empezar a trabajar recién desde el segundo día, el lunes. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Reflexionemos en esto. Miren, por eso es que estudiamos versículo a versículo. Mas el séptimo día es de reposo. El primer día no es de reposo. El primer día no es de adoración. Si bien a muchos de nosotros no tomamos el domingo como un día de adoración, pero sí lo tomamos como un día de reposo. Cuidado, cuidado con estar cayendo. Mas el séptimo día es de reposo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día de reposo. No el primero. No el primero. Alguno podrá decir, bueno, pero yo hago más horas en la semana para descansar también el domingo. La palabra de Dios es 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No hagas en él obra alguna. 6 días, no 5. El primer día no es de reposo.
el primer día es de labores. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque nos gusta defender, nos gusta discutir y peleamos sobre que se debe guardar el día sábado. Pero este cuarto mandamiento es completo, como diríamos, trae el paquete completo. Nos dice, acuérdate del día de reposo. Tienes 6 días para trabajar. Tienes el séptimo día, es el día de reposo para Jehová. Nadie trabaja, ya sean tus trabajadores, ya sean las personas que sirven en tu casa. Nadie trabaja, ¿no? Pero aquí, ¿qué quiere decir? Entonces ya no hacemos nada, nada de nada. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Recuerda, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Puedes servir, puedes hacer mucha obra de bien. Y además en el versículo 11 se nos da la razón de por qué este cuarto día es el día de reposo, ¿no? ¿Qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Quienes suelen decir que, bueno, yo hago más horas en la semana y por eso ya no trabajo el día, el séptimo día. Mire, hay algunos trabajos que por la carga o por la forma como se desarrolla, no implica necesariamente trabajar los 6 días, pero son excepciones. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, ¿no? Generalmente los que hacen turnos de 12 horas al día siguiente tienen que dormir. Son excepciones. La excepción no hace la regla. ¿Y qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Es significativo que Cristo mismo como creador descansó en el primer sábado del mundo y pronunció la ley en el Sinaí. Los que son creados de nuevo a la semejanza divina elegirán seguir su ejemplo en este y en otros asuntos. El creador no reposó debido a un cansancio, porque recuerden que Dios no se cansa. Isaías 40:28. Su reposo fue cesación de trabajo al terminar una tarea completada. De la misma manera que Jesús no necesitaba bautizarse, pero se bautizó para dejarnos un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cuál es la razón del día de reposo? La creación. Es el monumento recordatorio de la creación. Y algo más, este versículo responde a lo que muchos discuten. ¿Dios es creador o Dios es ordenador? Para muchos, antes del primer día de la creación ya existía el agua, ya existían la misma tierra, ya existían. Y que Dios se puso a ordenar. El versículo 11 deja en claro que Dios no es un ordenador, Dios es un creador. Porque en 6 días hizo, en 6 días, ¿qué cosas hizo? Cielos, tierra, mar, todas las cosas que en ellos hay. Mar, o sea, las aguas. En 6 días. Y aquí recuerden, Génesis 1 fue escrito por Moisés. Dios lo inspiró y escribió Moisés. Aquí estamos frente a la promulgación verbal de Dios. Dios mismo lo está diciendo. No es una inspiración dada a Moisés. Es como escucha y escribe. Toma nota. Dios es un creador.
no es un ordenador. Y por lo tanto, dice, por tanto, concluyendo, Dios, ¿qué hizo? Bendice el día y lo santificó. ¿Dónde dice esto? Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. El sábado fue establecido por Dios. Los que pretenden decir que el sábado dejó de ser para dar paso al domingo, el primer día de la semana, no van a encontrar un pasaje como esto que hable acerca del día de reposo. Y recuerden, aquí estamos hablando de adoración. ¿Cuándo adorar? ¿Cómo adorar? El profeta Isaías escribe también acerca del día sábado y nos habla acerca de cómo nosotros debemos adorar. Versículos 13 y 14 de Isaías 58. Estimado hermano, estimada hermana, el cuarto mandamiento tiene que ver con adoración. El cuarto mandamiento es bendito, o el séptimo día, que tiene que ver con el cuarto mandamiento, es bendito, es santo, porque Dios así lo quiso. Podríamos decir, a Dios se le ocurrió. Dios hizo que el día sábado fuera diferente y está incluido dentro del cuarto mandamiento. En el tiempo del fin, el cuarto mandamiento va a jugar un papel determinante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con adoración. ¿A quién adoras? ¿Cuándo adoras? ¿Sigues las tradiciones y las costumbres y las leyes de los seres humanos o sigues la ley de Dios? Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, las leyes de Dios tienen que ver con la relación entre nosotros. En esta primera parte, tiene que ver con la relación de los hijos para con sus padres. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios acerca de este mandamiento con promesa. Y dice, es el primer mandamiento con promesa. Pero también el apóstol Pablo añade la relación de los padres con los hijos y les dice, padres, no exasperen a sus hijos. Entonces Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está la promesa. Habiendo abarcado los 4 primeros mandamientos, ahora Dios habla acerca de la familia, de la relación de los hijos para con los padres. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Honrarlos. ¿Mm? Y honrarlos va más allá de simplemente respetarlos. ¿Se van dando cuenta? Y Dios acompaña este cuarto mandamiento con una promesa, para que vivas muchos más años, para que se alarguen tus años en la vida. En este mandamiento está incluido el pensamiento de que los que gobiernan en el hogar y fuera de él debieran conducirse de tal manera que sean siempre dignos del respeto y de la obediencia de quienes dependen de ellos. Efesios 6, 4, 9, Colosenses 3, 21 y Colosenses 4, 1. ¿Cómo relacionarnos con nuestros padres? Es triste encontrar a hombres y mujeres ancianos que tienen hijos vivir en el olvido. Y lo más triste es que muchos de ellos profesan servir a Dios. Sucede como en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús se inventó aquello de Corbán. ¿Qué era Corbán? Era una ofrenda que se daba al templo y según ellos, si dabas esa ofrenda al templo ya no estabas obligado de velar por el bienestar de tus padres. Y Jesús censuró esa ley humana.
no nos desentendamos de nuestros padres. Pero si somos padres, también aprendamos a tratar a nuestros hijos como candidatos al reino de los cielos, como personas con sentimientos. No perdamos de vista ello. Sexto mandamiento: no matarás. Cuando Jesús empieza a enseñar en el Sermón del Monte, Jesús va más allá de simplemente quitar la vida con un arma, con una arma blanca o con una arma de fuego. Va más allá. Jesús lo magnificó al incluir como parte de la violación de este mandamiento la ira, el enojo. El apóstol Juan en su primera carta también habla acerca de ello. El odio. El odio está incluido dentro de matar. Primera de Juan 3, 14 y 15. Mateo 5, 21 y 22. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 5, 21 y 22? Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se dan cuenta el trato saludable que debe darse entre nosotros? El odio, el enojo, la ira, las palabras descalificadoras son consideradas como matar. Jesús lo dejó muy en claro. ¿Qué principio encontramos aquí? El principio de la vida, el principio de la sana convivencia. No es simplemente el no agarrar un arma. Te odio, pero como dicen algunos, si el odio matara ya estuvieras muerto, ¿no? Pero me contengo. No te has contenido. Ya eres culpable de homicidio. Y vamos a ver en el versículo o en el 10º mandamiento cuando se habla acerca de lo que está dentro. Hasta aquí muchos de estos mandamientos se perciben como fuera, pero la codicia está íntegramente dentro. No cometerás adulterio. Y Jesús también habló sobre el adulterio. Dijo en los versículos 27 y 28, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Para la gran mayoría adulterio es cuando me voy con la esposa de otra persona a la cama. Si no, no es adulterio. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Si tú miras a la esposa de otra persona y la codicias, la deseas, la miras con deseo, ya eres culpable de adulterio. Y alguien podrá decir, pero solamente es del varón hacia la mujer. Como vimos en nuestro estudio de Marcos, también es recíproco de la mujer para con el varón. El adulterio. Esta prohibición no solo abarca el adulterio, sino también la fornicación e impureza de toda y cualquier clase, en hechos, palabras y pensamientos, como ya leímos Mateo 5, 27, 28. Nuestro tercer deber para con nuestro prójimo significa respetar y honrar el vínculo sobre el cual se edifica la familia, el de la relación matrimonial, que para el cristiano es tan preciosa como la vida misma. El casamiento hace del esposo y la esposa una sola carne. Génesis 2:24. Ser desleal a esta sagrada unión induce al pecado. Y a tal punto que Jesús consideró como el único causal de divorcio
el que se viole el lecho nupcial. No es todavía, recuerden, adulterio consumar el hecho en el lecho, aplicando un poco de rima, ¿verdad? Desear, mirar con codicia, con deseo, ya es adulterio. No hurtarás. Octavo mandamiento. Aquí se presenta el derecho a tener propiedades, el derecho a que ha de ser respetado por los otros, el derecho a la propiedad ajena. Si no es tuyo, no tienes por qué tomarlo. No hurtar. Y lamentablemente hoy en día el hurto ha proliferado. No es necesariamente ir y robar el dinero de una persona. Hay muchas formas de robo. Incluso las leyes civiles de cada país condenan diversos tipos de robo. Entonces, se deja claro, aquí hay un principio, el respeto a la propiedad ajena, el respeto al bien ajeno. Si no es tuyo, no lo tomes. ¿Mm? Un ejemplo, por ejemplo, de robo. Roban los empleadores cuando retienen de sus empleados los beneficios que les prometieron. O roban los empleados cuando no trabajan las horas que deberían de trabajar. Hay diversos tipos de robos. ¿Y cuál es el principio? No tomes lo que no es tuyo. No solo en dinero, no solo en objetos, sino también en bienes intangibles. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento puede ser transgredido de una manera pública mediante un testimonio mentiroso dado ante un tribunal, como lo dice Éxodo 23:1. El perjurio siempre ha sido considerado como un delito grave contra la sociedad y condignamente castigado. En todas las sociedades el perjurio es considerado delito. Hoy en día, si usted considera que alguien mintió descaradamente y lo acusa de perjurio y lo demuestra, esa persona puede pagar una reparación civil muy alta, incluso ir a la cárcel. Dice la historia que en Atenas, un testigo falso sufría una fuerte multa. Si se le comprobaba 3 veces esa falta, perdía sus derechos civiles. Por otro lado, en Roma, una ley de las 12 tablas condenaba al perjurio a ser arrojado, o al perjuro a ser arrojado cabeza abajo desde la roca Tarpeya. En Egipto, el castigo era la amputación de la nariz y las orejas. ¿Por qué? Por mentir. El perjurio, el falso testimonio. Esta prohibición del decálogo frecuentemente es violada hablando mal de otro, con lo que su reputación es manchada, sus motivos son tergiversados y su nombre es denigrado. Y lamentablemente, la mentira ha sido tan normalizada que hoy en día muchos creen que ya no es pecado. Pero a lo largo de la Biblia se nos habla que los mentirosos no formarán parte del reino de Dios. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. El 10º mandamiento. Este 10º mandamiento podríamos llamarlo el mandamiento más dañino que puede haber. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Se dan cuenta? Aquí también entra el séptimo, que tiene que ver con el adulterio. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento, ¿qué hace? No. Complementa al 8º, pues la codicia es la raíz de cualquier robo.
El 10º mandamiento toca las raíces de los otros 9 mandamientos. Representa un avance notable más allá de la moral o de cualquier otro antiguo código. La mayoría de los códigos no fueron más allá de los hechos y unos pocos tomaron en cuenta las palabras, pero ninguno tuvo el propósito de moderar los pensamientos. Esta prohibición es fundamental para la experiencia humana porque penetra hasta los motivos que están detrás de los actos externos. Nos enseña que Dios ve el corazón. Primera de Samuel 16:7. Hebreos 4:13. Y se preocupa menos del acto externo que del pensamiento del cual brota la acción. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. Este mandamiento establece el principio según el cual los mismos pensamientos de nuestro corazón están bajo la jurisdicción de la ley de Dios y que somos tan responsables por ellos como por el de nuestras acciones. El mal pensamiento acariciado promueve un mal deseo, el cual a su tiempo da a luz una mala acción. Proverbios 4:23, Santiago 1:13 al 15. En Santiago 1 al 13 al 15, Santiago describe cómo es que se desarrolla el pecado. Todo empieza con desear, con codiciar, con un pensamiento. El hombre puede refrenarse de adulterar debido a las sanciones sociales y civiles que acarrean tales transgresiones. Y sin embargo, a la vista del cielo puede ser tan culpable como si cometiera el adulterio mismo. Mateo 5:28. Porque miró y codició. Este 10º mandamiento tiene que ver con las intenciones, con las motivaciones. Y cuando nosotros vamos a Mateo 25, el juicio de las naciones, allí sale a flote que las intenciones y las motivaciones determinaron quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo empezó a temblar, se llenó de miedo por la forma como retumbaba la voz de Dios. Y Dios hizo esta manifestación con un propósito: dejar en claro qué esperaba de Israel. Ellos debían constituirse en un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Y ahora Dios les había promulgado sus leyes, pero ellos terminaron asustados. No queremos, ¿no?, que nos hable Dios, que Dios te hable a ti. Y a veces algunos hoy en día repetimos el mismo error. Tenemos miedo a acercarnos a Dios y queremos que otro se acerque por nosotros. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés los tranquiliza con la seguridad de que no necesitan temer. Era el propósito de Dios impresionar en forma indeleble en sus mentes un concepto de su majestad y poder como un freno para el pecado, para que no pequéis, para que sepan quién es el que los está dirigiendo, para que sepan cuán santo es Él. Los israelitas tenían todavía embotada su comprensión de Dios y por lo tanto necesitaban la disciplina del temor hasta que llegara el tiempo cuando estuvieran listos para ser guiados por la tierna voz del amor, para que aprendieran a amar.
como sucede con los niños cuando van desarrollándose, hasta que llegan a entender que el amor es el vínculo más valioso, no el temor. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, y Moisés se acercó a la espesa nube, como nos vino diciendo anteriormente esta misma versión de Reina Valera. Dios vuelve a hablar con Moisés. Y miren todo lo que va haciendo Dios para darles seguridad, para darles tranquilidad y sobre todo para enseñarles, para dejar en claro cómo debían vivir, cómo debían relacionarse con Él y cómo debían relacionarse con sus semejantes. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Nada de ídolos. Nada de nada. Como dice el segundo mandamiento, ni lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Ningún tipo de ídolos, ni de metales, porque Dios hay uno solo. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Los altares eran esencialmente para las religiones de la antigüedad. Con frecuencia eran hechos de arcilla, tierra humífera o piedras escogidas en el lugar. Los altares patriarcales quizás eran de esa clase. Y ahora Dios le dice, harás. Y ahora Dios le va a indicar también cómo deben ser esos altares. ¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta Moisés? Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Las piedras naturales, sin ser labrada. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Miren las consideraciones que Dios va estableciendo y estos detalles que vamos viendo son establecidas por Dios. No es una ocurrencia de Moisés. No es suficiente que la ofrenda sea hecha con un motivo puro. Debe ser ofrecida de una manera pura y reverente. Aunque esta orden de no subir por gradas fue dirigida especialmente contra las indecencias carnales relacionadas con la idolatría, ilustra una verdad eterna. Dios requiere decencia y orden en el culto. 1 Corintios 14:40. Las leyes de Dios son principios morales, son principios de vida. Y como dice el Salmo 119, todas ellas son la manifestación del amor de Dios, son la manifestación del deseo de Dios de que nosotros tengamos vida, pero vida de calidad, vida en abundancia. Las instrucciones detalladas que Dios dio a Israel acerca de la forma de rendirle culto deben ser puestas en práctica hoy en día. No fueron solo para el pasado, sino también para el presente. Que Dios te bendiga. Amén.